Hola a todos, es 5 de abril de 2022, bienvenidos al podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Este es nuestro episodio número 15, analizaremos la película Interestelar, en un episodio que obviamente estará lleno de spoilers. Bueno, entonces, en el primer cojín del diván tengo a Carlos. El robot parece un cajero barba. Es que la verdad es que el cajero estaba conectado con el tiempo que venía del agujero negro. Mm. Ay, en el segundo lugar tenemos a... Ah, bueno, ya, sí, me mandaste pues así. Bueno, está bien. En el segundo cojín del diván tenemos a Olga. Pasé por un agujero negro y al revisar WhatsApp tengo 22.745 mensajes. Mejor me tiro al hoyo negro otra vez, Echavarría. De los 25.000, 20.000 son de Mapea. o de 15 miradas, Sí, Una de mis o del películas coleccionista. favoritas. Entonces estoy muy feliz de analizar esta película porque me encantó cuando la vi la primera vez. Me muero de ganas por volverla a ver. No pude volverla a ver, pero sé que voy a disfrutar mucho este episodio del podcast. perfecto. Y en el tercer cojín del diván tenemos a Ani. ¿Cuál es tu parámetro de honestidad, Miranda? Pues el mío es como del 80% a veces, dependiendo de los días. Funciona. Pero si estoy trabajando es como el 50. Bueno, no, a ver, muy feliz de estar acá. Una película que quería ver hace mucho tiempo y por fin vi. Y que me despertó mi lado geeky que ama la ciencia. Y por último, Rafael, quédate. Miranda. Ah, No, así. yo ¡Pum! Chan, tengo... chan, chan. Sí, no, Dice, y en el cuarto cojín tenemos al cara de Quédate. Tesseracto. ¿Qué pedo con tus poemas macabros de aniquilación de la humanidad? Rafa Miranda. Ay, caray, oye, pero se ese fueron. sí fue más. No, y Olga se fue por una palabra y Carlos por uno bien extenso. Entonces es como. Sí, cierto. El parámetro de longitud estaba en distintos porcentajes en este caso. Bueno, no, muy feliz de estar aquí otra vez en el podcast. Una película que también yo tenía ganas de verla hace mucho tiempo y había escuchado muchísimas cosas, aunque no había escuchado nada de la trama, nada, absolutamente nada. Y eso me alegra porque pude verla como con ojos muy frescos. Ya todos los que nos conocen saben que en este podcast discutimos con spoilers de principio a fin. Vamos a hablar de todos los secretos de esta película Interestelar, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que funciona, lo que no funciona. Y bueno, los invito entonces... Ah, bueno, ¿qué les parece si leemos primero que todo la trama que nos presenta IMDb? Nos dice IMDb... Ah, bueno, una vez más. Ah, bueno, un equipo de exploradores viaja a través de un agujero de gusano en el espacio intentando asegurar la supervivencia de la humanidad. Así. Así nos lo pone MDB. Una película dirigida por Christopher Nolan del año 2014. Es una película que ganó un montón de Óscares, pues ganó como 3 4 Óscares, un montón. Bueno, pero sí es un montón de Óscares, ¿no? O sea, la que más Sí, Óscares ha ganado en la historia está empatado. ¿Sí saben cuáles son? yo sé que una es el Señor de los Anillos. Sí, la tercera del Señor de los Anillos. Está empatada con Titanic y con Ben Hur. Esa no la Tienen he visto. como 13 Óscares cada una. Sí. Bueno, Pues sí, un y montón. entonces, bueno, pues el reparto era otra cosa que quería comentar pues de esta película, que es un reparto increíble, pues tenemos a Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, el abuelo pues de Murph es John Lithgow, otro actor requete reconocido, que tal vez aquí la gente lo recuerde por Third Rock from the Sun, por ser la voz de Lord Farquaad en Shrek. Ay, la em, voz de los Farquaad. Sí, y él era también el rector de la película de Footloose. El tipo tiene una carrera Ujú. larguísima y espectacular. Está Ellen Burstyn, Mackenzie Foy se llama la niña que hacía de Murph. Está Casey Affleck, está Michael Caine, no, o sea, Otro Ben, actor sí, así. Y eh, Casey Affleck. Timothy ¿Qué papel? Chalamet, Casey Affleck, un papel Matt muy bueno. Damon. Sí, Matt Damon también, Wes Bentley, William Devane, o sea, un reparto de esos que uno dice, Brutal. no, pues lo que invirtieron en reparto es una cosa increíble. O sea, Ujú. les debió salir muy cara la cuenta, la nómina. Y Sí. bueno, ¿qué les parece entonces hoy que, como estamos viendo una película que nos recomendó Olga,
Entonces démosle a Olga el primer turno para hablar hoy. Bueno, lo que tengo que decir sobre narrativas y lenguajes en esta película es que definitivamente es un, un tipo de película que si fuera un libro de ciencia ficción, sería mucho más extenso el asunto de la ciencia que el de la ficción. Porque hay me recordó pensando pues en ciertos autores, am, a lo que hace Philip K. Dick en algunas de las obras de él, porque él describe cómo es el proceso de cómo ciertos seres llegaron a surgir, cómo es la interacción de humanos con máquinas, y me encantó la propuesta de inteligencia artificial que se ve en, en esta película. En otra había mencionado yo ya eso, que la persona interactúa con la máquina muy como nosotros con un computador, simplemente respuestas. Pero en este caso la inteligencia artificial va más allá. Entonces me gusta mucho la propuesta narrativa que se puede ver, sobre todo porque esto sería un libro donde hay muchos planos superpuestos, porque hay planos temporales y planos espaciales que se superponen. Carlos mencionaba que tuvo que volverla a ver porque no entendió. Y eso, hay un juego con el tiempo en esta película que no es fácil. O sea, este tipo, narrar una historia como esta, realmente yo me quito el sombrero. O sea, el director hizo un gran trabajo en contar la historia bien contada y superponer tantos planos espaciales y temporales. Y sobre todo, teorizar de una manera ¿qué? ¿Cómo se Científica. puede decir? Científica, pero al mismo tiempo uno dice, esto es posible, porque hay veces uno ve películas de ciencia ficción donde uno dice, esto jamás va a pasar, esto qué fantasía, pero él nos plantea un futuro, pues que a rato le da a uno como cierto escalofrío, ¿será que vamos para allá? Cuando plantean pues que el agua escasea, estas tormentas de polvo, la dificultad para producir alimentos, como en un momento dado ya los aparatos no sirven para nada porque lo más importante es que haya alimentos y no los hay. En fin, la agricultura, esa pelea que hay como de lo práctico me pareció una cosa muy irónica frente a lo que siempre ha sido la ciencia, porque supone que la ciencia es lo más práctico, lo más pragmático que hay y que otras cosas, pues las artes y así son secundarias. Y aquí le dan la prioridad a la agricultura. En fin, pienso que es una historia muy bien contada y que el lenguaje utilizado es completamente el lenguaje de la ciencia. Yo pienso, pues yo soy completamente ignorante en todo lo que hablaron ahí. Códigos binarios, el código Morse, pues todas esas cosas que se plantean ahí. Yo solamente disfruto pues de mirar las rayitas, la trama ahí en el polvo, pero yo pienso que una persona que tenga más bagaje científico, más conocimientos, seguramente la disfrutará mucho más, la apreciará mucho más. Y yo he escuchado comentarios de personas que tienen más conocimiento, pues como de los planteamientos que hace. El agujero negro es un gran interrogante para los humanos porque para nosotros un lugar sin tiempo y sin espacio es como imposible. O sea, nosotros no podemos concebir que haya un lugar en el universo donde no haya tiempo y donde no haya tampoco materia. Entonces, esta película se atreve como a mostrarnos cómo es un agujero negro por dentro, cómo podría ser, ¿cierto? Como una teoría y lo que podría ocurrir, cómo modificaría el tiempo teniendo planetas cercanos. Entonces, el tiempo es un aspecto de esta realidad que vivimos que muchos autores han jugado con él y han planteado diferentes escenarios y lo han utilizado para diferentes tramas, pero me parece que la manera de narrar esta historia es magistral, también por cómo aparecen los personajes y por la importancia que tienen las relaciones humanas en toda la trama, porque no es solo ciencia. Y uno de los diálogos que más me gustó es el que mantienen los protagonistas, que son Matthew, el apellido me da mucha dificultad pronunciarlo, y Anne Hathaway, los personajes de ellos dos, cuando él le dice que es que el amor, no, es que nosotros tenemos necesidad de aparearnos, ¿cierto? Como los animales, y ella le dice no,
porque usted ama a personas que han muerto. Entonces, ¿dónde están los impulsos ahí de reproducción y todo eso? ¿Dónde está lo práctico, pues, del amor? Y el amor gravita, ¿cierto? Como una fuerza más dentro de la trama, como un elemento más que inclusive de alguna manera modifica el plano espacial que todos comparten. O sea, de alguna manera el amor fue lo que mantuvo ligado. Bueno, estoy ya pasándome a otros aspectos, No, pero porque es el parte de amor la de alguna narrativa. es parte de la narrativa. O sea, me pareció eso genial. Que no, porque hay películas que solamente es ciencia, 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 todo lo práctico, pragmático y todo eso, y se vuelve muy aburrido. Entonces yo pienso que lo hace conmovedor y lo que hace que esta historia sea tan, o sea, que le toque a uno el corazoncito es eso, como que el amor, el apego hacia los seres queridos, el deseo de estar con ellos, es tan fuerte en esta película que es como un elemento más dentro de todos los elementos con los que tienen que jugar los personajes, dentro de toda esa, porque bueno, yo les confieso que yo no quise verla en cine porque los cortos no la ayudaron. Que, ay, que vamos a salvar el mundo y todo eso. Y yo, ay, qué aburrido, qué clichésudo, otra vez lo mismo. Los héroes por allá caminando así, que van para el espacio. Y luego me arrepentí cuando vi la película que era, porque, porque sí se trata de salvar a la humanidad y de salvar al mundo, pero es un planteamiento muy diferente. No es el típico, pues, héroe que todo lo sabe y todo lo puede, es un héroe muy vulnerable. Y las relaciones humanas y la naturaleza humana, la mezquindad también y el egoísmo del hombre, cómo aparecen en esa película de Fuertes, cómo lo toca a uno, lo sacude a uno. Entonces me parece excelentemente contada la historia, una historia complicada, una historia difícil de contar, que si a ti te la bosquejan así rapidito y te dicen, escribe, ¡ja! Yo siempre pensaba, yo este guión por donde lo hubiera arrancado. Es muy difícil, pero me encantó. O sea, una cosa así magistral. Definitivamente lo hizo alguien, lo escribió alguien con el suficiente bagaje científico para que las dos cositas casaran. Cuando uno conoce mucho un tema, tiene esa propiedad para escribir acerca de él, tiene como esa autoridad para hacerlo. Sabes que yo dentro de esta parte de narrativas y lenguajes quiero hacerle un énfasis gigantesco a la música. Hans Ah, Zimmer, bueno, es uno de mis compositores es favoritos de 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 música las para mejores cine. cosas de esa película. Sí, no se ganó el Oscar, que sí, me parece increíble. En- Sí, pero se lo merecía, Uy, pero es porque increíble. la música de esta película Sí, es preciosa y es es muy genial. bien escogida y saben cuándo hacer un crescendo, saben cuándo devolverse. Es Pero preciosa y la fue orquestación. diseñada para la película. Sí. O sea, lo que hemos hablado en otras ocasiones que deberían haber hecho algunos directores. Ujú. Hace falta un soundtrack de la película. Sí, completamente. O sea, a mí me parece que Hans Zimmer, yo no le he escuchado una banda sonora que me sienta como decepcionado nunca. Hans Zimmer es un gran compositor. Ganaron fue el Oscar a pues a mejores efectos visuales, que también me parece que o sea, los efectos visuales de esta película son muy buenos, muy, muy buenos. Y ya han pasado 6 años desde que salió esta película. Y no, ¿cuál? 8 años desde que salió esta película y sigue viéndose muy bien. Entonces es raro que una película tan llena de efectos especiales envejezca bien. Y esta me parece que lo ha hecho muy bien. Otro caso raro de esos es Jurassic Park, que fue del 93 y es una película que marcó un antes y un después en cómo se hacen efectos especiales. Y es increíble pensar que esa película hoy siga viéndose bien. Entonces, o no, o sea, me quito el sombrero ante esta película por lograr eso. Hay cosas de esta película que a mí me gustaron muchísimo, hay cosas que pienso que no son necesariamente buenas decisiones, pero hay otras con las que me siento completamente dividido, porque piensa uno entonces con qué lo hubiera reemplazado y ahí es donde la pregunta se vuelve bastante compleja de responder. Em, A mí me gustaría, si me permiten, leer un pedacito pues yo estuve mirando un artículo que hablaba de la película. sí. Entonces, aquí mencionan que el director estudió relatividad en el California Institute of Technology mientras escribía el guión. O sea, Jonathan Nolan escribió el guión. Ujú. Entonces, él dice que 4 años le tomó escribir este guión. Por eso es que
Es la clase de cosas, cuando uno ve una película muy bien hecha, muy bien pensada, realmente se han tomado su tiempo para elaborar el guión, se han tomado su tiempo para pulirlo, para refinarlo. Sí. Esas películas, de pronto que uno las ve y uno queda como tan insatisfecho, tan descontento, son cosas hechas como más a la carrera, no le dieron como la oportunidad a la historia de madurar un poco y en este caso, pues él se tomó 4 años. Mm. A mí lo más triste me parece es cuando se toman todo ese tiempo e igual la película es un desastre, como les pasó con John Carter. Pero bueno, no, No no la es vi. el caso, pues no, o sea, de pronto en algún momento la recomendamos para que la veamos aquí. Que yo esa película la repito con ustedes, no me la repito solo. Ujú. Pero bueno, no, hay una otra cosa de esta película que, que yo quería decir con respecto a la parte de narrativas y lenguajes que tiene que ver con la ciencia ficción. La ciencia ficción como género nace y cambia por completo las historias a las que estábamos acostumbrados en la ficción, porque estábamos acostumbrados a leer sobre, o sea, la humanidad estaba acostumbrada a leer sobre seres fantásticos, dioses, seres poderosos, seres de otras especies. Cuando llega la ciencia ficción, se habla de historias de humanos. Y es algo que hace que la ciencia ficción nos permita acercarnos mucho e identificarnos mucho con los personajes. Hablamos de las luchas humanas, hablamos de siempre algo, alguna ciencia, y ahí entonces entramos en un montón de subgéneros de la ciencia ficción, pero hay alguna ciencia que estamos pensando cómo sería en el futuro o en un universo alterno. Y a partir de esa pregunta de qué pasaría si esta ciencia se desarrolla, si, no sé, si la inteligencia artificial se desarrolla a un punto en que ya las máquinas se vuelven conscientes de sí mismas, y ahí tenemos a Asimov con Yo Robot, ¿qué pasaría? Y tenemos obviamente otro montón, Matrix también sale de ahí. ¿Qué pasaría si un partido político como el de los nazis hubiera ganado y hubiera logrado dominar el mundo? Y ahí tenemos a 1984, Un Mundo Feliz, Ujú. Brave New World, Animal Farm, que son todos como alegorías pues a esto. Animal Lord of Farm the es más, Flies. ¿cómo? De venganza, pero Sí, eso hay no Lord es of the ciencia muchas. Flies, el ficción. Lord de las Moscas. Lo que pasa es que Ah, Lord of sí, the Flies no es ciencia ficción como tal, no. Mm. pero V de Venganza sí, es una distopía. Entonces, Es. esa construcción de la distopía es muy común en la ciencia ficción. Esta es esa típica ciencia ficción pensando en el futuro desde el asunto de la esperanza, desde, bueno, podemos construir algo. Y también desde las profecías autoprevenidas, intentando como tener cuidado con algo. Tengan cuidado con los medios que tratan de cambiar las narrativas y cambiar la historia para conveniencia de los poderes que están. Tengan cuidado con la contaminación de la tierra, con las sequías, con el... Entonces, esas son las profecías autocumplidas, autoprevenidas de las que nos trata la ciencia ficción o trata de darnos esperanza. Podemos pensar una forma, o sea, en tantos mundos que existen, en tantos planetas, imposible que no exista un planeta como con características parecidas a la Tierra que pueda sostener la vida. Y esos son esas premisas. Jurassic Park es un tema, es de profecía autoprevenida sobre la clonación, los riesgos de jugar a Dios y creernos que podemos controlar la naturaleza. Y el científico nos dice todo el tiempo, nos recuerda la teoría del caos, diciendo la naturaleza siempre encontrará la forma de salirse de nuestro control. Son esos como los elementos que quería traer en Doctor esta parte. Malcolm. ¿Cuál? El Ah, Doctor sí, Malcolm. Malcolm, el de Jurassic Park. Jurassic Malcolm K. Park. Grant. Me gustó más la Grant era película, el arqueólogo, sí, me gustó más la película que el libro, increíblemente. porque tiene demasiado realismo. Y sabes que la película me parece que ya se centra tanto en ser, no, el libro se centra tanto como en ser, en predicar y predicar y predicar. Se vuelve ya se vuelve cansón en la película eso. Bueno, sigamos entonces. Oiga, Ah, perdón, yo, bueno. yo sí quiero hacer un comentario de narrativas y lenguajes que me pareció fabuloso. Eh, Esto que estabas mencionando de la relatividad tiene un manejo de las dimensiones brutal. Históricamente se ha manejado profundidad, largo, ancho y una cuarta dimensión que es el tiempo. Y se ha puesto en duda muchas veces lo que sería la quinta dimensión, que se habla de que puede ser el amor, de que puede ser la gravedad, de que pueden ser muchas cosas. Si existe la luz que transmite los fotones, la gravedad se mide en gravitones, pero son de esas teorías que nadie ha demostrado. Entonces aquí hay una relación muy importante
obviamente tiempo y distancia que se miden en una velocidad o en una gravedad o en un acercamiento, y la narrativa que le da a la diferencia de cuál es la diferencia entre magnetismo y gravedad. Eso me parece un manejo fabuloso, el cómo lo maneja todo el tiempo, porque maneja el tiempo como si fuera un recurso como si fuera el oxígeno, o como si fuera la Ujú. comida, o como si fuera la oscuridad. Ujú. La forma en cómo está plasmada la narrativa y cómo lo manejan a lo largo de toda la película, perdón, para mí eso es lo más digno de manejar, lo más digno de mencionar, de cómo está estructurada la película. Su narrativa, todo el tiempo de esa relatividad, para mí fue lo más importante de esta sección de narrativas y lenguajes. Bueno, Y bueno, hay ocasiones en que la ciencia ficción se vuelve cansona con las explicaciones científicas y aburrida, sí, pero también. no ocurre acá. No es el caso. Sí, no es El el caso. libro y película que más me han aburrido de ciencia ficción es Solaris. El libro es horroroso. O Uy, la sea, la película historia también. es muy buena. La historia en sí, la trama, pues, Sí. lo que pasa es que el escritor cometió el error de pensar que si no explicaba absolutamente todo, el lector no lo iba a creer. O sea, eso es mi teoría, ¿cierto? Porque no entrevisté al escritor. Pero empieza a explicar absolutamente todo. Por qué el mar es de ese color, por qué se mueve así, qué químico hay allá, qué químico, y uno esperando que le cuente la historia, Mm. y el tipo se deshace en explicaciones tan aburridas y tan innecesarias. Sí. Y bueno, y no ocurre eso. En este caso, uno encuentra como fascinante todo lo que le plantean a uno científico en esta película. Uno dice, wow, sí, entonces eso es así, entonces el tiempo es así. Entonces, o sea, son cosas como que en vez de resultar aburridas, resultan muy interesantes. Y lo ponen a uno como a cuestionarse también muchas cosas, ¿cierto? Ujú. Porque uno también con el tiempo, ay, no tengo tiempo, y cierto, uno tiene una visión del tiempo, una visión de las actividades que tiene como humano, que cuando ve esta película dice, ¿será que yo estoy innecesariamente preocupándome por cosas que son muy relativas? Está muy bien. Bueno, Sí. entonces ahora sí pasemos a la construcción de mundo con Ani. Bueno, con respecto a la película, como dije, a mí se me despertó la parte geek que ama la ciencia, porque cuando yo estaba todavía en el colegio, tuvimos que empezar a estudiar los agujeros negros y obviamente con eso un poco sobre relatividad. Yo no soy una experta, pero me pareció muy interesante porque en esta película la premisa es precisamente como ya hemos mencionado, el tiempo. Einstein tenía una teoría que él utilizaba para explicar la relatividad y era la teoría de los gemelos. La teoría de los gemelos dice que un gemelo se queda en la Tierra y el otro viaja al espacio. Mientras que para el gemelo que está en el espacio pudieron haber pasado 5 años, para el gemelo que está en la Tierra habrán pasado 20, todo dependiendo de la velocidad a la que va. Porque con los agujeros negros pasa que son los únicos que no permiten escapar la luz. Entonces, cuando se habla de eso, estamos hablando de una velocidad que supera la velocidad de la luz, la cual es la media velocidad más alta que tenemos por el momento, que son casi 300.000 kilómetros por segundo. Eso es mucho. Y los agujeros negros la superan por mucho. Así que tomando eso en cuenta, se habla de la relatividad, porque estamos jugando con el tiempo de una manera diferente. También estamos hablando de que en esta película no solamente se habla de la cuarta dimensión, sino de la quinta dimensión. Y esa pregunta de cómo será la quinta dimensión, porque de la cuarta dimensión sí hay muchas teorías. Sobre todo está la del Tesseracto, me impresionó y muchísimo que la mencionaran. Yo, wow, alguien se acordó de los Tesseracts. Entonces, ¿qué es el tercer acto? Es como coger un cubo, como cuando tú lo desenvuelves, que ves caras, pero en 3D. Ya no estarías desenvolviendo caras, sino cubos, sí, como lo que tiene Carlos lo tiene ahí ahí Carlos atrás. detrás. Ese. Ese es su tercer acto. Y eso es lo que se conoce como la representación de la cuarta dimensión. Ahora, pensar en una quinta dimensión, pues está eso. Y lo que él decía es que la gravedad atraviesa las dimensiones, porque es que la gravedad está presente incluso en esa cuarta y quinta dimensión. La gravedad para nosotros en la Tierra es una constante, pero buscando fórmulas de gravedad siempre va a depender de la velocidad y del tiempo. Así que por eso mismo se puede pensar que la gravedad va a variar dependiendo de dónde esté. Ellos toman todo eso, la relatividad, la teoría de la relatividad, y la empiezan a plantear en diferentes escenarios. Por ejemplo, está lo de la parte en que ellos viajan hasta Saturno, ahí sí tenían el tiempo calculado, sabían más o menos cuánto tiempo había pasado, pero una vez atraviesan el agujero de gusano, porque eso no era un agujero negro, sino un agujero de gusano, se dice que la diferencia es que el agujero de gusano tiene salida, el agujero negro no.
Entonces atraviesan el agujero de gusano y ya han pasado muchos años. Y mientras están en ese lugar, en ese planeta, que la gravedad es tan alta, entonces 1 hora para ellos son 7 años terrestres. Precisamente porque la gravedad afecta el tiempo. Digo, el tiempo se ve afectado por la gravedad. Y toman como todo eso para hablar de la quinta dimensión. En la película nos mencionan, no lo dicen exactamente porque al fin y al cabo la teoría de cuerdas es algo que todavía se debate, pero están hablando de la teoría de cuerdas en la quinta dimensión, mostrándole un poco de cómo podría ser. Que al fin y al cabo se dice pues que la teoría de cuerdas conecta todo, pero que Einstein nunca pudo completar su teoría de cuerdas, así que por eso es que todavía estamos en ese debate. Y por eso hablar de la quinta dimensión es como, wow. Otra de las cosas, la construcción del mundo final al que llegan, o de la parte final donde su hija le dice, no, tú debes ir con ella, que está en alguna parte, casi que le está diciendo que debe viajar no solamente entre el espacio, sino entre el Entre. tiempo para llegar con ella, que la estaba esperando. Y ella le dice al final, ella está en alguna parte montando un campamento en el que será nuestro hogar. Casi que le está diciendo, es que Para tú allá debes estar vamos. allá y no acá. Adelántese. Ajá. Así que sí, es muy Bueno, y interesante. me encantó que ellos pensaban que había unos seres que los estaban ayudando Los otros. y que esos seres estaban habitando el tiempo de una manera diferente a nosotros. Cuando Ujú. ella dice, es que el futuro es una cima a la que ellos pueden subir y el pasado es un valle al que ellos pueden bajar. O sea, como si la visión que ellos tuvieran del tiempo fuera un asunto físico para Ujú. ellos, Sí. ¿cierto? Como si, pero eso le hace pensar a uno, es que es verdad, el tiempo no tiene por qué ser lineal. No. Tal Ujú. vez haya seres que habiten una realidad en la que el tiempo sea como cuando movemos ¿cierto? Una imagen dentro de la tableta gráfica, Sí. que la podemos mirar por detrás y por el frente, ¿cierto? Algo así más o menos era lo que ellos pensaban que estos otros seres tenían un dominio del tiempo de ese estilo, ¿cierto? Como desdoblar una colcha. Mm. Sí. A mí esa escena me llevó directamente a Harry Potter. Porque Harry Potter tiene en el tercer libro tiene una escena exactamente igual. Ah, Y sí. es cuando a Harry lo salva alguien tirando un Patronus del beso del Dementor y él dice, él está seguro que es su papá. Pero a medida que pasa el tiempo, que ellos viajan en el tiempo, él termina por darse cuenta que es él mismo el que lo hizo y que ya sabía que lo iba a lograr porque ya se había visto a sí mismo haciéndolo. Y es una construcción muy linda que tiene, obviamente este es a través de una explicación fantástica, no es una explicación científica, pero la construcción es la misma, la construcción como narrativa de ese momento es esa misma, es usted mismo es el que está haciendo esto porque ya sabe cómo ocurrió, ya sabe cómo hacerlo porque ya se vio haciéndolo. Y me parece que es un manejo muy, muy, muy bueno de ese elemento, de como ese recurso narrativo. Me parece que lo hicieron muy Y bien. en cuanto a eso de construcción de mundo, yo leyendo pues sobre la película me impresionó que el director y el guionista, pues que son hermanos, tomaron aspectos reales, o sea, las tormentas de arena sí existieron en la Gran Depresión en Estados Unidos y arruinaban cosechas y ellos eso que ya había pasado, que ya había existido, lo plantearon como un escenario futuro pues ya planetario. Mm. Pero eso le da a uno un poco de escalofrío, ¿no? Pensar que eso ya ha pasado. Y si ya ha pasado, digamos, de manera local, podría pasar de manera global. Otra cosa que me gustó mucho sobre la construcción de mundo, porque es el mundo de la exploración espacial. O sea, un mundo que para uno que está como en otras actividades es, o por lo menos para mí, pues muy extraño, que no entiendo. Y él decía, mi regla de oro era que no hubiera futurismo gratuito en los decorados. O sea, no botones ahí porque sí, Mm. ni por allá, ¿cierto? Eso me gustó mucho en cuanto a la construcción de mundo, ¿cierto? Todo tenía que ser funcional y los actores tenían que percibir que era real. Tenían que poder activar los interruptores y usar el stick de control y sentir que había un efecto para todo ello. Y él mencionó que recibió la asesoría de una astronauta retirada, Marcia Edins. Ujú. Ella fue la que cuando ellos hacían los escenarios, ella lo revisaba y decía, bueno, esto no, falta tal cosa. Entonces, que así fue como él construyó todos los escenarios, que inclusive
esa nave final en la que todos están viajando está basada en la configuración de la estación espacial, de una de las estaciones espaciales, que es también así toda circular y que utilizan la luz del sol pues para alimentarse, en fin. Cargarse de energía. Pero es un mundo pues muy elaborado, me Mm. parece a mí. O sea, es un mundo muy complejo de construir, porque la fantasía le da a uno una libertad, se puede Claro. dar uno ciertas licencias que la ciencia ficción no. La ciencia ficción hay que revisarla un poquito más para no caer en chambonadas. Mm. Sí, sí. Sí, Ani, Oiga, sí, chicos. Oigan, ahorita mencionaste el giroscopio de Hermione en Harry Potter, no me acordaba cómo se llamaba el giroscopio. Uy, ¿se llama así en español? Sí, Sí, Ah, Sí, bueno. sí, sí, en la película, giroscopio. el giratiempo. El Time Giratiempo. Turner. algo así, Time sí, El que Turner. giratiempo. Giratiempo. ella Oye, resulta ya en clase. ¿qué tal el comercial de Dramamine durante la película? Ajá. Sí, tremendo. Sí. Yo quiero Pasa en comentar, muchas películas, Sí, ¿cierto? posicionamiento de sí, marca. pues, alguien Sí, tiene que patrocinarla, ¿no? Pues Claro. es muy pero trae costosa. mucho Dramamine. Para poderle pagar a Matt Damon y a Anne Hathaway y todo eso. No a Exacto. todos. A Michael Caine. Bueno, a ver, Sí. yo quiero mencionar Sí, algo sí, bien sí, importante sí. de la narrativa que tiene que ver, no de la narrativa, perdón, de la construcción del mundo, que tiene que ver cuando ellos, por ejemplo, llegan al planeta donde estaba Miller, que es un planeta de agua, ¿no? Lo Ujú. único que hay Todo es agua. cubierto por agua. La construcción de ese mundo es fascinante. Y luego cuando llegan al planeta donde estaba Man, que era pura nieve, era puro frío, era todo congelado, hasta las nubes eran hielo, ¿no? Cómo se suspendían, quién sabe, pero bueno, se suspendían las nubes. La construcción de esos escenarios, digna de reconocimiento, francamente. Y ahorita mencionaba Olga acerca de la nave. Las naves tienen nombre, ¿eh? Todo en la película tiene nombre. Eran el Endurance, que era la nave Ujú. nodriza, llamémosle así, y eran los Rangers, ¿no? Que eran donde se transportaban, Ujú. qué X-Wings ni qué nada de la Guerra de las Galaxias. Eran los Rangers, podían aterrizar, despegar, hacer maniobras. No, hombre, qué maravilla tener un Ranger a la mano. Habría que ver Pero si tenían colores. Pero lo más interesante que me pareció de la construcción del mundo es que le dieron un giro a la robótica, porque normalmente ubicamos los robots o ya sea con llantitas o con patas de araña. Y O en este muy caso, humanos, con son cara, muy con humanos, ojos. ¿no? Y Sí, aquí utilizaron el concepto justamente del unos tesseracto. palitos ahí. 4 palitos que se mueven, que son capaces de convertirse en un asterisco y rotar a alta velocidad para, incluso sobre el agua, pueden rescatar a una persona, ¿no? Y le El salen unos asunto bracitos funcional. y O es sea, no era un capaz de asunto controlar, estético, sino funcional, ¿cierto? ¿No? pero Porque es increíble. en Y otros que además, planteamientos el robot es todo bonito, ¿cierto? Todo sofisticado, todo O lo vuelven y humanoide. hasta los robots tienen nombre, ¿eh? Sí. TARS, Case, TARS. y en el caso del Doctor Man era Kips. Kips. Y a esos robots se les puede ajustar ciertos niveles, ¿no? El nivel de El humor. sensibilidad, el nivel de humor, pero sobre todo el nivel de mentiras. ¿Qué Ajá. tal, eh? Mm. Eso es O sea, un concepto muy importante que se maneja a nivel de la inteligencia artificial. Ok, la computadora puede adivinar y hacer muchas cosas, no adivinar, puede predecir muchas cosas, pero ¿hasta dónde quieres que te las diga? Ujú. sí, qué Es peligro, justo. ¿no? Qué peligro que una máquina sea capaz de hacer eso. O sea, que una máquina sepa que usted como humano necesita que le digan mentiritas Ujú. para no sentirse devastado en Suavizarle ciertas cosas. situaciones. Sí, Ya, ya pues, te estás metiendo en el terreno del que yo quería platicar, pero es bueno. un tema gravísimo y es un tema que se ha hablado. Recuerdo que cuando salió Terminator A mí está que se habla. 1984, hablábamos del peligro que eran las máquinas, ¿no? Y si algún día nos iban a sustituir las máquinas. Y aquí en esta película se habla un tema importantísimo. Ojo, las máquinas no van a tener ni emociones, ni van a tener la capacidad de inventar al aire, de ir, ¿cómo se llama esta fase? Cuando estás inventando algo, cuando es Improvisar, improvisar, improvisar. Pero no van a tener la ya hay capacidad máquinas de que han improvisar. compuesto sinfonías. Y han hecho pinturas, y han escrito libros. Que juegan Pero eso es ajedrez. improvisar, Sí. yo no creo. Es derivar. Y eso es lo mismo que hacemos los humanos. Mm, Eso no es improvisar. El concepto de Es creatividad derivar.
y Es el que concepto de derivar son totalmente lo diferentes. que pasa es Y que, el mira, concepto de improvisar es otra cosa. desde la filosofía se ha dicho mucho que nada se ha inventado después de los griegos. O sea, todo han sido derivaciones de lo que ya hemos hecho antes. Todo, absolutamente todo. Cuando tomas un instrumento musical e improvisas una melodía, eso es básicamente una derivación de miles de melodías que has escuchado, una escala, estás en la escala dórica, en el mixolidio, pentatónica, Lidian, ajá. y todo eso sencillamente es una experimentación con esos sonidos de acuerdo a otras miles de experimentaciones que has hecho. El entrenamiento con la inteligencia artificial es exactamente eso, es enseñarle todos los patrones. Ahora, sí hay una diferencia fundamental que es la que explora la ciencia ficción y es la conciencia de sí mismo. Entonces, si yo puedo componer algo que realmente exprese algo. Y ahí ese es un punto que todavía no hemos llegado. Pero Ani está que se habla desde hace rato. Sí, 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 sí. es que me faltó tocar una parte de la construcción del mundo y era la parte de los que estaban en la Tierra, sobre cómo estaban empezando a modificar los libros de texto. Yo cuando estaba en la universidad estudiamos ese fenómeno con la Biblia. La Biblia es un libro que se conoce como libro sagrado, pero es un libro y es el libro más vendido y más traducido a nivel mundial. Pero así como es el más vendido, el más conocido también es el más modificado, porque los reyes en su momento para justificar su mandato lo acomodaban para que se viera que ellos eran los elegidos por Dios. Eso pues sobre todo los reyes ingleses eran como los que más hacían ese tipo de cosas. En ese momento no recuerdo el nombre del rey en español, pero era el King James. Y ese rey, de hecho la Biblia que nosotros conocemos actualmente era de ese rey. Hay una traducción del King No, James, sí, Mm. exacto. del rey, el rey, ¿cómo es que es James en español? Pues es que James se puede traducir como Jaime, Santiago o Diego. Exacto, entonces dejémoslo en King James. La Biblia de King James es la Pero no Biblia es que ahí. tenemos en este momento. Bueno, hay Y por eso es varias la traducciones. conocida. La Sí, pero Septuaginta, porque hay unas que la del rey Jacobo es como aparece en algunas, pues lo he visto así, como el rey Versiones. Jacobo, pero hay muchas traducciones. Ujú. Esa es sí. una, porque en Alemania hicieron otra, en Ujú, fin, pero sí, pero tienes razón. Eso también me llamó mucho la atención en la película, porque Ujú. muchos libros de ciencia ficción plantean eso. Por ejemplo, cuando Ray Bradbury dice que están quemando los libros, ya pues los bomberos no apagan incendios, sino que los crean para poder quemar esos libros y borrar de alguna manera la historia de la humanidad. O en 1984, cuando hay un ministerio Mm. dedicado a eso, a El reescribir la Ministerio de la historia, Verdad. a falsear completamente la Sí, historia. Aquí están haciendo algo como similar, ¿cierto? sí, sí, Cosas que exactamente. eran antes. Y la discusión que él tiene con la profesora es tremenda. sí, porque al fin y al cabo lo que quieren es borrar la historia de que la humanidad sí llegó al espacio para que se enfoquen en ser granjeros. ¿Por qué? Pues porque necesitan comida, ya no necesitan gente que quiera explorar el espacio. Pero eso tiene que ver con que saben que la humanidad se va a acabar, entonces quieren simplemente eliminar eso para no generar ningún pánico colectivo. Mm. Y si lo quitan, pues entonces ya no es una opción, tienen que vivir acá. Así que también es una parte fuerte de adoctrinamiento que se vive. Y esa es una de las formas más comunes de adoctrinamiento. Algo tan sencillo como los mapas, que cuando tú miras un mapa con las proporciones que nosotros conocemos, están completamente desfasadas porque lo que quieren Errados. son resaltarse los países que tienen, digamos, más poder Más poder. económico y por eso para mí, por ejemplo, fue un gran choque darme cuenta que Sudamérica en efecto era más grande que Norteamérica y que Colombia en efecto era más grande que España. Sí. Y eso es adoctrinamiento. Todo eso hace parte de la doctrina, del adoctrinamiento social, que es algo que también se toca acá. Bueno, ¿qué les parece entonces si pasamos aquí a hablar de qué nos hubiera dicho don Segismundo? Bueno, Hmm, eh, hay mucho aquí para pensar. Obviamente, bastante. tenemos una nueva película en la que no hay madre. em, Ujú. Eh, eh, Eh. sí, sí hubo madre. Sí, pero ya no está. Y O se sea, digamos, aclara por qué no la hay. sí, Pero no hay. pero no hay. Pero no Es hay. un viudo Eso. con dos hijos. Y tampoco hay Un abuelita. viudo. Y el abuelito también está viudo. Lo que pasa es que volvemos. Y el profesor también es viudo, el profesor Brand. Ujú. Y, Y y la. tampoco tiene, tiene mamá la doctora Brand. Sí, tampoco. Por eso él Sí, también es claro. viudo. Y ella se quedó sin el hombre que amaba, que también se fue.
O sea, estos son todos un montón de elementos para mostrarnos personas que están solas, personas con las que inmediatamente vamos a sentir una simpatía porque los vemos en falta, los vemos como un ser humano como yo que también estoy en falta, ¿cierto? O sea, el sentimiento de incompletud que es estructural del ser humano, uno lo ve reflejado inmediatamente con una persona que nos la está mostrando incompleta. A Superman siempre nos lo muestran completo. Es una de las razones por las que Superman rara vez funciona en el cine como personaje, porque Superman es invulnerable, intocable, es imposible de afectar en sus emociones casi. Es un ser completo. Y eso hace que sea mucho menos... Eso también ha marcado, por ejemplo, el éxito de las películas de Marvel por encima de las de DC Comics, porque nos muestran a un Superman, a una Mujer Maravilla, que son seres superiores a los que no podemos ni tocar, ¿cierto? Entonces, esa vulnerabilidad de los personajes que inicialmente introdujeron en Marvel ha tenido sus momentos. Hay películas de Marvel que funcionan mejor que otras, hay personajes mejor construidos que Perdón, otros. Rafa, pero estos son personajes perfectos a los que los vence también el amor. Sí, El amor es como su debilidad. sí, sí, que al ser seres buenos, y es uno de los principios básicos del cuento de hadas, o sea, el malo es tan malo que es capaz de aprovecharse del amor del bueno para hacerle daño, ¿cierto? O sea, Ujú, porque lo más sagrado de la humanidad es el amor, y ese es como ese mensaje básico que nos quieren dar los cuentos de hadas. Aquí está ujú. obviamente pintado con mucha más sutileza ese mensaje del amor, que a pesar de todo lo que sabemos de ciencia, pues finalmente hay un asunto del amor ahí que cruza todo lo demás, incluso lo llegan a poner casi como una quinta dimensión, esa del amor. Sí. Me gustó muchísimo el personaje de Cooper, cómo está construido, es una persona que está viviendo todo el tiempo con esa nostalgia del mundo que fue, em, y le trata de enseñar eso a sus hijos. La hija lo entiende, la hija quiere seguir ese mismo camino, y cuando ella observa un fenómeno que no puede explicar, que ella utiliza esa primera respuesta del ser humano ante lo desconocido que es el animismo, es darle vida a aquello que no la tiene, habla de los fantasmas. Y el papá le dice, no me digas que le tienes miedo a los fantasmas, dime, pues analiza los hechos, ¿Qué más allá? obtén el cómo y el por qué y presenta tus conclusiones. De hecho, yo tenía aquí como un posible saludo, decir que teníamos a Carlos, no me digas que tienes miedo de los podcasts, tienes que analizar los hechos, obtener el cómo y el por qué y presentar tus conclusiones, ¿cierto? Es una frase en la que nos están contando quién es este personaje, y cuando él va y se enfrenta con Esa era la la... alternativa a los WhatsApps. Qué Sí, excepción. y bueno, entonces este hombre está tratando de mostrarle a su hija ese mundo en el que él vivió, mostrarle la curiosidad en un mundo en el que nadie quiere ser curioso ya. Tiene un hijo que no es igual de curioso, que realmente pasado el tiempo pues vemos como un hijo que no le importa gran cosa a ese papá, que no vuelve a preguntar por él. em, y ese hijo de alguna manera es el único que sigue aferrado al papá. La hija no se lo demuestra, la hija pasa en 23 años y no le manda un solo mensaje, pero ella sigue en su búsqueda con el legado de su papá, con un sentimiento de abandono. Em, bueno, un mensaje no, un detalle que se me quedó ahorita en la sección de construcción del mundo. Decía, o sea, yo pensaba como persona que sufre de rinitis, de alergia al polvo, yo en un mundo como este hubiera muerto rápidamente. Uf, también. Sí, Como No, y cucaracha. todas las personas con problemas respiratorios se hubieran asma, muerto. sí. Bueno, también tenemos una película más sobre dejar la tierra. Y aquí quiero yo traer a Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson es un científico muy famoso que habla mucho por redes, habla mucho por televisión. Siempre lo buscan a él. De hecho, hay un montón De de memes Cosmos. con él. Sí. Y Neil deGrasse Tyson, primero que todo, felicitó a Christopher Nolan por el manejo científico en esta película. Pero le criticó fuertemente un punto, y es un punto central de esta película, y es que Neil deGrasse Tyson no se puede imaginar una comunidad científica que intenta irse de la Tierra y no está completamente enfocada en tratar de repararla. Esa fue como de la crítica que hizo Neil deGrasse Tyson a esta película. Matthew McConaughey me parece, o sea, me gusta mucho la construcción de su personaje, pero Matthew McConaughey actúa como Matthew McConaughey, eh, que es un actor que ha tenido unos personajes muy impresionantes, muy buenos, pero esta es como su actuación cómoda de este soy yo, que me parece que funciona muy bien, o sea, él trae esa humanidad de él a su personaje, pero que uno podría ignorar el nombre y uno sabe
de quién estamos hablando por la forma como actúa. Em, bueno, y también quería tocar el tema de la psicología de los robots, porque este es un punto central aquí cuando vamos a analizar en la ciencia ficción la inteligencia artificial. Es muy interesante siempre cómo se hace. Esta inteligencia artificial es una inteligencia artificial que no es consciente de sí misma. Es una inteligencia artificial que está al servicio de las funciones para las que fue programada. Eh, es muy diferente cuando la inteligencia artificial se vuelve consciente, porque entonces ya es alguien que está haciendo valer sus derechos, que está hablando por sí mismo con ideas originales, con ideas espontáneas, y eso cambia todo, porque entonces ya el ser humano siempre, y en esta película es muy claro, utiliza el robot, está dispuesto a sacrificar el robot muy fácilmente porque el robot es una máquina, ¿cierto? Cuando un robot se hace consciente de sí mismo, ese robot va a pelear por su supervivencia. Y de eso hay ejemplos en Matrix, de eso hay ejemplos en Yo Robot, hay ejemplo en, ay, ¿cuál era? Ah, bueno, Terminator. en Her. Her es una película impresionante sobre una inteligencia artificial que es consciente de sí misma. Una serie de inteligencias artificiales. Había un dicho que se lo endilgan a Stephen Hawking, no sé si es cierto, pero decían que Stephen Hawking había dicho que si el ser humano lograra crear una inteligencia artificial consciente de sí misma, sería su más grande creación y también la última. Pero hay una teoría que emergió después, decían, si una inteligencia artificial se hace consciente de sí misma, inmediatamente es más avanzada que el ser humano, porque tiene acceso a todos los servidores de Internet conectados entre ellos, tendría el poder de procesamiento de todos los servidores de Internet del mundo. Entonces hay dos cosas que pueden pasar, o nos marcan como el problema de la Tierra, o sencillamente nos ignoran de la misma forma como nosotros ignoramos a las hormigas. Y ese escenario es el que se explora en las películas de inteligencia artificial, como Ex Machina, como Her, que son otro lado de la ciencia ficción súper interesante. Esta inteligencia artificial de aquí no es tan problemática precisamente por eso, porque se va por una inteligencia artificial que no es consciente de sí misma, entonces la psicología es otro cuento. Y esto ya aquí me voy al personaje de Casey Affleck, al hijo Tom. Tom se llamaba. Tom. A mí me impresiona que Casey Affleck en los últimos años se ha dedicado a hacer papeles de perdedor, de deprimido, y le quedan súper bien. O sea, él tiene una Pobrecito. cara de deprimido que no puede con ella. Impresionante. Eso me Y acuerda, perdón, de una imagen que pusieron de Willem Dafoe. Él decía sí, es que yo no puedo evitar ser expresivo con mi cara, pero es muy gracioso cuando la gente se me acerca y me dice que me quedaría muy bien el papel del Joker, es decir, tengo una es muy gratificante cuando me dicen que tengo cara de psicópata. sí. Sí, Casey Affleck, yo pienso que cuando se necesita un personaje deprimido, aburrido, perdedor, él El, es perfecto. el encasillamiento de Hollywood. Pues Sí. haces muy bien un papel, entonces ya todos los directores te llaman a ser el mismo personaje Y fíjate que después de este o de vino características la de similares. Manchester en el mar, o Manchester junto al mar, que es también un tipo deprimido. Casey Affleck se ganó su nominación al Oscar por ese. Bueno, y el Doctor Mann, bueno, no sé qué le pasó aquí. Este para mí es el punto en el que el guionista falló. Este punto. ¿Cómo pone Doctor Mann y empiezan a decirnos este es el hombre? Este es el gran científico. O sea, nos están diciendo de frente que nos va a fallar. Y desde que dijeron que era el Doctor Mann, nuestro más grande científico, yo dije, obviamente va a fracasar, va a ser un bodrio, porque esto fue, o fue un lapsus del guionista, de presentarnos aquí casi que el Uberman de Nietzsche, o fue una alegoría muy desafortunada poner a este personaje como el Doctor Mann. Porque es muy gracioso, por más rompimiento que haya de, digamos, de la esperanza de un científico entrenadísimo, em, la serie de decisiones que él tomó, que los ponían a todos en riesgo y a sí mismo, o sea, al tomar la decisión de como apresurar el acople con la nave, él estaba cometiendo errores que él tenía que saber que eran errores mortales. Con el joystick del Sí, Atari, por cierto. sí, sí. Sí, Eran errores que él tenía que saber que eran mortales, y que él haya seguido y seguido y seguido insistiendo, me parece que es un punto donde me parece que fallaron. Em,
Y me encanta también, ahí siempre termino llegando a la psicología de los escritores. Cuando llegamos a ese punto que no tenemos ni idea de qué es, que es el agujero negro, que es la gran interrogante que tenemos y que en la física sigue siendo el gran interrogante. Entonces, ¿con qué lo llenamos? Con nuestra propia psiquis. Aquello que no conocemos lo llenamos con nuestros imaginarios. Y en el imaginario de este escritor, en el agujero negro, él encontró la biblioteca de su hija, encontró la forma, o sea, entró al tercer acto, que era directamente un constructo donde encontró el viaje en el tiempo al lugar, o sea, donde el tiempo estaba ocurriendo todo de manera sincrónica, al lugar donde podía comunicarse con su hija y cerrar todo el arco narrativo de la película. Pero sí me pareció muy, o sea, de nuevo, este punto me quedé como con, no sé si me parece brillante o si me parece que se quedó corto. No, todavía no tengo claro cómo me siento al respecto de esa escena. Pero, Hay una cosa que sí, ¿qué diría Freud de esa relación padre-hija? no, o sea, Porque ahí hay un lazo está, muy fuerte. El padre es un héroe, el padre está idealizado, el abandono del padre es la pregunta que ella tiene toda su vida, si me abandonó o ajá. no me abandonó. Y cuando al final de todo ese proceso ella se da cuenta que no la abandonó, que el papá sí se fue a hacer lo que estaba pensando hacer y que sí logró salvarlos, hay toda una reivindicación en su cabeza del padre. Em, Perdón, Rafael, porque hace poco yo vi la entrevista de un médico mexicano que el papá murió en Argentina en el Aconcagua. Y el hombre apenas tuvo los recursos y la edad, se fue para allá. El papá quedó allá congelado porque era muy difícil bajar el cuerpo. Creo que estuvo 10 años allá. Y bueno, para él como niño, saber que el cuerpo de su papá estaba allá en esa montaña, o sea, él no lo explicó así, pero yo decía, aquí hay un asunto súper freudiano, ¿cierto? claro. Él tenía que ir a buscar a su papá, o sea, él tenía que hacer ese cierre del que tú estás hablando. Entonces yo Es más, pienso miría lo que lacaniano, o sea, ya aquí también hay un asunto del significante, de cómo ese padre nunca logró estar muerto en lo simbólico porque no hubo forma de elaborarlo. Entonces enterrarlo. yo necesitaba pruebas cuánticas, aunque fuera, de que mi padre no me abandonó. correcto. Y ese fue el Entonces, cierre de que ella alguna pudo hacer. manera, toda la misión en la que ella, o sea, todo lo que le da sentido a su vida es esa búsqueda del padre. Es reivindicarlo a él, Sí, ante sí misma, porque es que no lo tenía que reivindicar ante nadie más, ante sí misma. Es investigar a ver si mi papá no me mintió. Y fíjense que sí, porque, después de perdón, eso, cualquier persona abandonada necesita esa respuesta. O sea, cualquier ujú, persona a la que lo haya abandonado el padre o la madre necesita como que algo le diga, es que no es que yo no era suficiente, no es que yo no era buena, no es que no me amara, ¿cierto? ujú, Había una razón más fuerte para haberme abandonado. Y eso les calma mucho el dolor del abandono. sí, completamente. Y si ustedes se fijan, ella pudo como darse la oportunidad de enamorarse, de crear familia, una vez que supo que su papá Cuando sí hizo la ese había salvado. cierre. Cuando pudo cerrar una historia, pudo empezar a vivir su vida como ya como individuo. Y bueno, y hay una cosa más que ya es un detalle pues tierno, más que cualquier cosa, y es cuando ellos están en la nave y el compañero Romy está vomitando, porque empezaron a girar y se pone muy mal, él empieza a tratar de calmarse y lo que hacen es escuchar sonidos de grillos, sonidos de naturaleza. Naturaleza. Y es algo que me parece muy lindo, como de, bueno, buscamos lo familiar para calmarnos. Hay una película de terror que a mí me gustó mucho, que se llama 1408, Ay, basada en sí, una historia corta de Stephen King. Y en esta espectacular. película él dice que los hoteles son lugares miedosos de por sí, porque son lugares que están hechos completamente para tratar de recrear la sensación de familiaridad de lo trivial. Entonces, los cuartos de hotel están pensados de esa manera, tratando de generar la tranquilidad de lo trivial. Y aquí este personaje que está en el espacio, en una nave que está girando todo el tiempo, trata de tranquilizarse escuchando sonidos de naturaleza. Hasta ahí llega hoy mi análisis de Freud. Y bueno, ¿qué tal si vamos con Carlos? Oye, pero bueno, quisiera hacer unas observaciones de Freud. ¿Todavía se Súper. vale? Sí, dale. Fíjate que analizaste muchos personajes, pero no analizaste el del papá. Ujú.
El papá tiene dos funciones. Una es salvar al mundo. Primero, le Y dices a cuidar a tus sus hijos hijos. que vas a ir a salvar al mundo, que vas a sacrificar tu vida y los vas a dejar atrás para dejar al mundo. Y es que cuando se menciona incluso en la película, cuando te conviertes en papá, lo único que quieres es que tus hijos crezcan seguros. Y aquí viene mi segunda problemática de la película, del aspecto psicológico. ¿Hasta dónde les puedes decir la verdad? Porque una cosa es que mientas, pero otra cosa es que no les digas toda la verdad. Y a eso se le llama discreción. Esto pasa específicamente en el personaje del papá. Y es bien difícil, como papá que yo soy y como ustedes también, ¿hasta dónde le puedes decir las cosas como son a tus hijos chiquitos? Porque en este caso eran niños realmente cuando el papá los deja, ¿no? Yo creo que esto tiene que pasar un proceso de maduración para que los niños pues ya puedan tener un criterio y una cierta sensibilidad ante la realidad. Este capítulo que se presenta realmente de cómo el papá logra enfrentarse a sí mismo para poder decir, hijos, voy a ir a salvar el mundo. Si a ti te dijeran, a cualquiera de los que nos están escuchando, nuestros escuchas, si tú tuvieras la oportunidad de ir a salvar al mundo, a sabiendas de que tienes que dejar algo atrás para poder avanzar, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida? Es un aspecto psicológico bien complejo. Digo, Rafa a lo mejor puede profundizar al respecto, pero es verdaderamente complejo. Y ahora, a los que vas a dejar, a tus hijos en este caso, ¿cómo le haces? Una problemática que yo encontré muy, muy, muy difícil de explicar. Y bueno, la forma en que lo presenta en la película, pues dice, no estoy pensando en mi familia, estoy pensando en los millones de personas que somos la humanidad. Aunque yo creo que esa frase no se la cree él. O sea, él está pensando en su familia y en los millones de personas, pero él lo que quiere es poder salvar a los seres que A quiere. sus hijos, sí, claro. Sí, Sí, a su familia. sí, sobre todo que en esa escena él como acaba de desnudar los verdaderos motivos de la doctora Brand, Ujú. él se pone a la defensiva porque le pueden desnudar los de él. Y ella se lo dice, o sea, Ujú. ella le dice, espero que seas igual de objetivo cuando estemos hablando de aplicar el Cuando plan se B y no trata el de tu plan A. familia. Cuando se trate de decir, Ujú. bueno, dejo morir a mi familia. Y que al final se va a concretar el plan B. Sí, pero también lograron el plan A. Eh, Ah, sí, sí, y eso cambia absolutamente. todo. Eso Porque cambia tuvo que todo. morir el Sí, sí. viejito para que pudieran hacerlo. Sí, claro. Carlos, Híjole, te dejamos aquí con tus lecciones. les debo confesar que para mí fue una película extremadamente compleja, mucha filosofía, muchas lecciones que aprender, comenzando por el no hagas algo bueno por una mala razón. Aquí el primero que tiene esta problemática, pues es el doctor Brand, ¿no? El Michael Caine, que, insisto, juega un papel fabuloso como actor aquí. ¿Cómo podríamos definir si salvamos a la humanidad, que son los que están vivos, o a la especie humana, que son los que pueden vivir? Ah, caray, es una lección bien fuerte para reflexionar realmente. La película presenta varias interrogantes muy fuertes. El tema de las dimensiones. Se pone en entredicho lo que es la quinta dimensión, pero pregunta, ¿solo hay 5 dimensiones? Por ahí se habla de que hay hasta 10 dimensiones. La sexta dimensión sería, ok, vamos a pensar todos estos escenarios, pero todos con las mismas condiciones iniciales. Segunda o séptima dimensión sería, vamos a pensar que uno tiene una dimensión de inicio diferente. La octava y la novena son dimensiones, ok, si fueran todas diferentes y hasta que llegamos a la 10ª dimensión, que es todo es posible. Es un infinito, ¿no? De posibilidades. Híjole, ¿cuál es realmente de lo que podemos comprender? Somos tan pequeños, de verdad, somos tan minúsculos que no podemos comprender siquiera una cuarta o una quinta dimensión. Y si lo vemos hacia adentro, no podemos ver más allá de que el átomo se divide en protones, neutrones, electrones, y quizás hasta ahí llegamos. Realmente somos tan, tan grandes para ese universo tan pequeño
pero seguro debe haber algo hacia adentro, ¿no? Y es lo que estábamos hablando justamente del tercer acto. Es un cubo dentro de un cubo, dentro de un cubo, dentro de un cubo, y es un movimiento infinito. Entonces, ¿cómo realmente estamos viviendo? El cómo nos estamos relacionando, el cómo estamos haciendo lo que podemos en nuestro espacio y tiempo. ¿Podríamos realmente salvar a la humanidad? ¿Podríamos salvar a la especie humana? ¿Habría diferencia? ¿Cuál es una y cuál es otra? Otras preguntas importantes son, ¿qué tanto podríamos realmente confiar en la robótica y en la inteligencia artificial? Y sobre todo, lo que mencionabas hace ratito de que ya no ha evolucionado en el mundo. No, pues ¿cómo no ha evolucionado? Ya ha evolucionado muchísimo y acaso a pasos agigantados, ¿no? Pero entonces, ¿qué fin tiene el que estas cosas hayan evolucionado? Y pregunta, ¿acaso también en nuestra especie, nosotros como seres humanos, acaso no hemos evolucionado? Y la respuesta es que sí, pero entonces la pregunta más importante es ¿para qué? Y yo creo que la pregunta se contesta en la película de una forma bien clarita: para salvar al mundo, para salvar a la humanidad, para salvar a la especie humana. Ahora, ¿se está acabando el mundo? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Tenemos opciones? La película solamente menciona una opción, que es abandonar la Tierra. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que en la realidad, pues sí, existe esa posibilidad de abandonar la Tierra, pero la realidad más próxima, la realidad más sensible es que pues tenemos que seguir en el planeta en el que seguimos. Como que eso no lo puedo poner en tela de juicio, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Atacar al cambio climático, hablar de combustibles renovables y no fósiles. Lo podemos ver de muchas perspectivas, pero ojo, lo estamos viendo quizás como un tema industrial o un tema gubernamental, y aparentemente hasta nos podemos desentender como seres microscópicos. Pero ojo, somos nosotros los seres microscópicos los que estamos en ese riesgo. Entonces, para nosotros es muy fácil tirar algo al drenaje y creer que ya no existe, que se desaparece. ¿Cómo es posible que estamos haciendo un mal uso de nuestros propios recursos? Me refiero al agua, al alimento, a los combustibles, a la energía, etcétera. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos consumiendo eso. Nos enfrentamos a una decisión terrible. Si supieras a ciencia cierta que no hay nada que hacer frente al mundo, ¿te lo dirías a la gente? Si estuviera en tus manos sacrificarte para encontrar una posible solución al problema, ¿lo harías? Claramente sabemos muy poco de agujeros negros, de la relatividad, de cómo sería la vida en otros planetas. No sabemos ni siquiera qué misterios nos encierran adentro del mar. Y eso es por no ir tan lejos. Me preocupa que ya no necesitemos más ingenieros, sino granjeros, porque pues ya olvídate de los aviones, lo que necesitamos es alimentarnos. ¿Por qué? Porque es bien duro tener lo que tenemos, pero más duro el no tenerlo. Y es bien difícil abandonar justamente esas cosas que ya tienes, que amas, que son lo que eres. Ah, pero entonces, tercera ley de Newton, solo hay una manera de avanzar, dejando algo atrás. Yo creo que las preguntas que hace esta película a nivel de lecciones de vida son muy fuertes. Eh, la conclusión que yo veo es, hagas lo que hagas, no lo hagas por una mala razón. Y si hay un ajuste en el que le puedas meter cierta configuración a la verdad, a la discreción, ten claro que hay cosas que no se deben saber. Ahí les dejo mis lecciones de vida que realmente me dejaron muy angustiado en esta película, muy difícil. Ahí lo dejo a discusión, muchachos. Yo en esta película, cuando analizaba lo de las lecciones de vida, pensaba mucho en el asunto de la familia, en el apego hacia los seres queridos y el amor por ellos y los sacrificios que uno está dispuesto a hacer. Y pienso que este hombre hizo el sacrificio máximo, porque para mí dejar a mis hijos es el sacrificio máximo. Y lloré
cuando él lloraba viendo los videos, sobre todo cuando vio al nieto. O sea, yo sentí ese dolor tan fuerte porque yo pienso que para todos los padres, y por ejemplo Ani y yo que somos madres, ustedes tienen otra relación con los hijos, despegarnos de ellos es una cosa muy dura. Los tuvimos en la barriga 9 meses y cuando ellos nacen están pegados de nosotras todo el tiempo, nos necesitan mucho. Dejar ese bebé para irse a trabajar es una cosa que le parte a uno el corazón. Vale. Y una cosa que lo pone a llorar a uno así como este actor, cuando uno se pierde momentos, ay, el niño caminó, cosas así, ¿cierto? Uy, sí. Llora uno así. Entonces, yo sentí mucho el dolor de este hombre y pensé que él hizo esto por sus hijos. O sea, yo sé que cuando él tomó la decisión dijo, bueno, tengo que crear un futuro para ellos, tengo que crear las condiciones, así sea pues encontrando otro planeta, pero tiene que haber alguna alternativa para que mi familia siga viviendo, para que no nos muramos todos aquí enterrados por el polvo. Entonces, yo pienso que es el sacrificio máximo y por eso el amor es un tema tan fundamental porque sin el amor, si no hay amor en esa película, no hay nada, no hay trama, no hay motivación, no hay, o sea, realmente ese es el empuje y de alguna manera yo lo percibí como el gran mensaje de la película, como el amor es el motor que mueve todo este engranaje. Ves todas esas maquinarias, ves todos esos científicos, pero dices, si no hay amor, nada de eso significa nada. Entonces, es la clase de películas que uno termina de verla y se va a abrazar al esposo y a los hijos, porque siempre frente a la perspectiva de perderlos a ellos, siente uno que pierde todo, ¿cierto? O eso me pasa a mí. Yo digo, bueno, no me importa planetas, puede ser un paraíso, lo que sea, pero si no tengo mi esposo y mis hijos, ¿para qué, cierto? El amor es una cosa, es una fuerza muy grande, es una... Y, y la gente por amor involucra en un ser querido. Recordé también el caso de un amigo de la familia que levantó un carro del susto porque le iba a pisar el niño. Adrenalina. Sí, un golpe de adrenalina tan fuerte que el señor levantó al ver que la llanta le iba a pasar al niño por el pie, lo levantó. Claro. Y luego, pues no había explicación para poder haber hecho una cosa de esa, ¿cierto? Y todo el mundo, pues, lo que la gente llama milagros son ese tipo de cosas, ¿cierto? Que el amor lo mueve a uno, le da fuerzas de donde no hay, en fin. Yo sentí mucho el dolor y esas escenas a mí me conmovieron, me salieron unas lagrimitas cuando lo veía él mirando esas imágenes y llorando, porque me lo perdí, ¿cierto? Me perdí de conocer Claro. a mi nieto, mi nuera, la boda, me perdí de ver crecer a mis hijos, de compartir con ellos, de hacer deporte, de salir, de cocinar, en fin, todos esos momentos cotidianos que son lo más bonito, el disfrute más grande que uno tiene de su familia. Entonces, bueno, esa es mi lección de vida. Muy bien, Bueno, yo mi muy bien. lección la voy a resumir, la voy a decir muy cortica y es, tiene que ver de hecho con una canción que cantaba un grupo de metal colombiano, Kraken, que ya mencioné también la semana pasada, Ujú. y era, todo hombre es una historia. Y él aquí lo dice de una manera muy linda y es que estamos aquí, que mi esposa me lo dijo y yo no lo entendí en su momento, pero ahora te lo digo a ti. Y es que nosotros estamos aquí para hacer los recuerdos de nuestros hijos. Yo creo que para mí uno de los principios fundamentales de mi vida ha sido vivir mi vida de manera que cuando yo esté viejo y tenga mis sobrinos, mis hijos, mis nietos alrededor mío, les pueda contar la historia de mi vida y ellos digan, wow, qué historia. Y este cuento de vivir tu vida de manera que tu vida sea una historia que merece ser contada, me parece una enseñanza importante. Creo que este hombre Coop tenía ya un montón de historias para contarle a sus hijos que los logró mover a muchas cosas. Y después de esta sí que tiene historias para contar. Ujú. Bueno, Ani, Definitivamente. o pasamos ya a la siguiente. No, por mi parte la siguiente. Tengo Listo. bastantes cosas que decir. Bueno, lo habríamos hecho mejor. Entonces yo empiezo. Empieza Ani. Arranca. Bueno, hubo unas cositas que anoté que a pesar de que me gustaron, me parecía que le dan dramatismo, yo considero que fueron recursos mal aprovechados. A excepción de una que sí fue como
que no me gustó en absoluto. La primera es el tema del Doctor Mal. Yo creo que es un villano que ellos decían, bueno, tenemos que meter un villano, ¿qué hacemos? Oh, sí, metamos a este. Al menos yo lo sentí forzado. Y no solamente porque fuera idealizado, sino como todo ese arco de, entre comillas, locura en el que cayó. De empezar a no sé, a Sabotear. buscarla, sí, a sabotear para poder sobrevivir solo él. Eso pasa mucho en Ujú. las películas de terror. Y en las películas de terror, digamos que hasta cierto punto funciona, hasta que te ves 3 o 4 iguales y dices, ya no más. Pero en este caso no era una película de terror y se utilizó ese mismo recurso. Él pasó de ser un brillante científico a ser una persona que estaba dispuesta a matarlos a todos, que de hecho mató a uno de ellos, casi mata al segundo, no logró matar a la tercera, pero todo con tal de poder irse solo, sabiendo que, digamos, fueron las personas que lo rescataron o que hubiera habido alarmas desde antes. Me parece que el cambio que le dieron no fue natural, o al menos así lo sentí yo. Yo no sentí el cambio natural. Otra cosa que me pareció un poco ilógica fue la parte cuando estaban en el planeta, en el primer planeta que aterrizan que está cubierto de agua, donde el robot salva a la doctora, pero el otro que estaba mucho más cerquita de la nave, no sé, esperó a que ella llegara, se montara, y entonces ahí sí no le dio tiempo a él. Sabiendo que él estaba ahí, más fácil se montaba él y sí, me Incluso pareció la muy podía ilógico esa ayudar muerte. desde adentro. Sí, exacto. Me parecía como que no, es que necesitamos matar a este aquí, entonces hagamos que se muera así. No tenía mucho sentido. Y el último, pues eso sí ya fue cuestión de los efectos que tenía. Cuando ya él salta de la nave, cuando está en ese agujero negro, ya está fuera, él desprotegido y empieza a viajar por el espacio-tiempo, hay una parte en que empiezan como a mostrar lo que sería lo que se ve en el caleidoscopio, que son como pedacitos negros y blancos y eso. Como A mí- fractales. Sí. exacto, cuando empiezan a mostrar los fractales, llega un momento en que él parece que estuviera parado en un tapete. A mí esa parte sí no me gustó para nada. La parte de ya cuando pasan a la biblioteca sí, pero esa parte antes de la biblioteca me parecieron que esos efectos ahí, no sé, sí, me parecía que estuviera parado en un tapete y haciendo así. Eso fue lo que a mí no me gustó. Tal vez habría aprovechado un poco más como los giros para marear al espectador también, mostrar el caos en el que él estaba, pero sí De considero que esa escena no me gustó. pronto sobraba un tapete. Sí, sobraba el tapete, pero sí. Sí. Y ya, eso era lo que tenía yo por decir. Bueno, yo también anoté algunas cosas. A ver, sí, el hijo Tom como que no le importó. El resto de la vida no se preocupó por él. Hay una escena al principio que me molestó y es cuando ellos estaban en el carro, se les pincha una llanta y después salen a toda velocidad, como si la llanta ya Ujú. no existiera, detrás de un dron. Una Y el vez dron que, va bien despacito. sí, no, y no solo eso, sino que cuando ya por fin tienen que parar, el dron empieza a dar vueltas de manera súper conveniente para que ellos lo puedan controlar. No, pero ya lo tienen controlado. Sí, Lo Ya, esa podría ya fue, lo hacer. había. esa era como la única explicación que se me ocurría a mí posible, sí, que Sí, ya sí, estuviera controlado. Pero sí me sí, pareció como, bueno, primero, manejar con el carro así, y segundo, manejar por un campo de maíz, de con maíz. unos troncos de maíz que podrán no ser troncos de un árbol, pero igual son troncos. Eventualmente los troncos van a lograr, sobre todo con un carro que está perdiendo tracción por la llanta que no le está funcionando. O sea, sí, esa parte sí me pareció como un hueco importante ahí en una escena que realmente no es tan importante, ¿cierto? No es un punto central de la trama, pero sí era No. una escena que podía haber hecho mejor. Em, y O incluso sí, haber prescindido del dron sí, hindú. sí, sí. Y sí, bueno, sí hay una cosa que me sacó por un momento y es cómo esperan que un hombre que lleva un montón de años como agricultor inmediatamente se monte en una nave espacial. Es posible que él hubiera tenido entrenamiento hace mucho tiempo, pero necesita reacondicionarse. O sea, un astronauta no puede salir si no está en un proceso súper riguroso de acondicionamiento en ese momento. Fue como huecos en la historia. El final, bueno, el final, digamos, de la parte del tercer acto sí pienso que no, bueno, que lo llenamos con nuestro psiquismo porque no se nos ocurre nada más, porque no sabemos nada más, no tenemos más información. Entonces, en esa parte los felicito por lo que crearon,
porque crearon algo interesante en esa parte, en el agujero negro. Sin embargo, cuando sale del agujero negro, es uno de esos momentos de conveniencia de trama de los más increíbles que yo he visto en toda mi vida. O sea, salió del agujero negro, en todo el espacio lo encontraron, a minutos de que se le acabara el oxígeno. Eso, o sea, como a mí que me lo expliquen. Pues, ¿cómo fue eso posible? No sé, no se me ocurre. ¿Será por el poder del amor? ¿Será que el amor lo llevó por todo el espacio hasta donde lo podían encontrar la NASA? No se me ocurre la explicación. Y lo último es que después de tantos años de no ver a su hija, se la encuentra y un minuto después ya váyase porque la doctora Brand lo está esperando. No, yo hubiera hecho un encuentro mucho más poderoso en ese momento. No sé, le hubiera dado mucho más peso al encuentro con la hija. Me parece que lo hicieron un brochazo del encuentro y ya siga, porque lo más importante es esta otra muchacha, más o menos de su edad, que a usted le puede interesar como pareja. Entonces, no sé, Que tiene no sé. 125 años. Sí, que por otro lado, cuando lleguen allá, pues el tiempo también va a haber transcurrido de manera relativa. Entonces, quién sabe cómo la va a encontrar. Pues no sé, me parece que el final, esa última secuencia, sí, no me gustó. Una vez que termina lo del tercer acto, que ya me tenía un poquito como bueno, pues está raro este punto, pero está bien, lo acepto, me monto en la película. El detalle de la nave completamente destruida para hacer la maniobra más difícil me pareció un poquito como traído de los cabellos. Pero el final sí, no, el final no me gustó. Con él apareciendo en un lugar súper conveniente del espacio cercano a donde estaban ellos, donde lo podían encontrar. O sea, la posibilidad de encontrar un cuerpo en el espacio, uno, del tamaño de un cuerpo humano que es chiquitico. Y a minutos de que se le acaba el aire. No, pues ahí sí. Ese no me gusta ese detalle. Al- Olguita, a mí me encantó que al final la viejita tenía todos sus dientes, la Murph, ¿no? Dices, oye, se sonríe, trae todos sus dientes como si nadie se... ¡Ay, qué maravilla! La película se me hizo muy larga, muy larga, muy buena, pero a la vez es necesario verla dos veces porque efectivamente no se explican muchas cosas. Yo la primera vez que la vi, me cae que no caché muchísimas cosas. Fue hasta la segunda vez. Y quiero señalar que hay un espacio en particular que yo habría cambiado muy importante. Ya mencionamos el aspecto de la música, ya mencionamos varias cosas que iba yo a mencionar aquí, pero un punto en particular que es la placa en la estación Cooper. Cuando le dicen que es la estación Cooper, él hasta se siente, se para la corbata y se para el cuello, dice, ay, es mi estación en mi nombre, ¿no? Dice, no, es el nombre de su hija. Y no se ve, pero cuando él va caminando afuera del hospital, supongo, se ve una placa que pasa en un instante. Y esa placa es bien importante porque me regresé a ver el detalle de lo que decía, dice, a los hombres valientes, a hombres y mujeres valientes que dieron su vida para que pudiéramos empezar de nuevo. Proyecto Lazarus, Nave Endurance. Y luego viene el poema. El poema no lo tocamos a la hora de la parte de Rafa. Híjole, está bien complejo el poema, no le entendí, le di vueltas, lo vi en español, en inglés. Do not go gentle into that good light. ¿Qué onda con el poema? Y luego vienen los nombres de todos los que estuvieron al tanto. Cooper, Romilly, Doyle, Edmundson, Miller, Mann, etcétera. Ahí viene la lista, ¿no? Pero creo que no viene el nombre del doctor Kane y no viene el nombre de la doctora, perdón, el doctor Brand, perdón, y el nombre de la doctora Murphy. Eso me pareció importantísimo de haber señalado en esa placa. Aunque fuera la estación Cooper y lo que fuera, no dice que era de la doctora Murphy. Ya, es lo único que yo le cambiaría a la película. Ok. Olga, ¿tienes algo para agregar? Ay, yo te iba a agregar algo, ¿O Ani? perdón. Bueno, no sé. Es que no me di cuenta que estaba silenciada. Que iba a decir que de pronto Morph no estaba porque es que ella seguía viva, o sea, ella no dio su vida. Y el doctor Brand no estaba porque él estaba fallando sus cálculos a propósito. O sea, él realmente quería dejar morir a la raza humana, entonces él no dio su vida para nada.
Ella fue la que completó sus cálculos Tienes toda la razón. y luego fue ella la que salvó. Él quería hacer lo opuesto, No, de hecho, al él final quería dicen hundirlo. que él sí había completado los cálculos, pero que igual no ¿Sí? respondían lo que necesitaban. Que una vez que pudieron observar los datos cuánticos del agujero negro, pudieron enviarle a ella los datos que recuperaron y a partir de ahí fue que pudieron hacer la solución, que no nos explican porque obviamente no sabemos cómo lo explicaríamos. Sí, correcto. Sí. Sí, pero también ella dice que todos los cálculos que él hizo han estado siempre disvariando con el tiempo, o sea que nunca ha tenido en cuenta el tiempo como variable, sino como una constante, entonces que era como si él le temiera al tiempo, o sea que él también frenaba su investigación. Sí, Ujú. sí, correcto. Yo pienso que lo del agujero negro, donde él puede ver la biblioteca de la hija y crear todo ese código, las coordenadas, y luego cuando lo encuentran en la nave es como lo mismo. Pues son cosas que parecen muy traídas de los cabellos y muy imposibles, pero que son como lo que ellos sentían que los estaban ayudando. Que alguien los ponía donde tenían que estar, como cuando uno mueve fichitas así en un Ellos. juego. Ujú. Sí, entonces así lo interpreté yo, porque obviamente si eso fuera, digamos, con la probabilidad normal, Ujú. o digamos desde nuestro punto de vista que eso vaya a pasar, que uno entre a un agujero de gusano y ahí mire la casa y se pueda comunicar con su familia. Yo lo vi como más bien como esa quinta dimensión ahí, cómo funcionaría, que sería una quinta dimensión, pues así lo entendí yo, diferente para cada cual. Él estaba ahí y la otra doctora en otra realidad, pues donde la necesitaban también en la quinta dimensión. O sea, lo vi como así, como que había un poder superior, una fuerza superior que estaba moviendo de alguna manera los hilos ahí. Aunque ellos dicen, bueno, los que nos estaban ayudando éramos nosotros mismos más evolucionados, Ujú. pero así fue que vi como cómo lo explica pues la película que una cosa tan imposible ocurra, porque hay como una ayuda extra por allá muy avanzada que uno no alcanza a comprender todavía Sí. y que el amor, insisto, era lo que justificaba pues que esta clase de cosas se hicieran. Em, pues no sé, a mí la película me gustó mucho y sí, lo que ustedes mencionan es perfectamente válido, especialmente pues lo que dice Annie, porque a uno le da mucha rabia cuando mueren ciertos personajes y más Ujú. tan bobamente. Hay ocasiones en las que está muy justificada la muerte de la persona, uno dice, sí, no había nada que hacer, ¿cierto? Pero cuando ocurren cosas así, uno se dice, pero qué boba, pues no era necesario. Y pienso que estas películas caen en eso de que cuando hay una misión de rescate, de salvar la humanidad, se tiene que morir por lo menos la mitad de los que están implicados en la misión. Es como si fuera pues un cliché más de Hollywood, Ujú. que no tendría que ser así necesariamente. O sea, las malas hay que matar pues a alguno. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado. Está muy bien, no, Fíjate, pero mencionaste de las muertes importantes. Una que no se menciona así como gran ruido es la muerte de Donald, el abuelo. Y ojo, Donald sacó adelante a esos muchachos. Y eso es bien importante, ¿eh? sí, sí. Fungió Especialmente el al muchacho, papel. porque la muchacha de alguna manera se fue, casi que se refugió allá en la NASA. Sí, 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 pero sí, este abuelo, una figura muy importante aquí. Oye, me sí. gusta la explicación que diste, Olga. Me parece que eso podría darle sentido a ese final. Sí, Tan raro. Sí sí, que sí, queda como sin esa. explicación. Sí, como a esos ellos que podían ver el tiempo como una cosa física. Y bueno, es posible. Bueno, Ellos, entonces, la próxima película que tenemos pensada se llama After the Dark. Es una película de altísimo contenido filosófico. Y bueno, pues esperamos. ¿En dónde la encontramos? ¿Sabes en qué plataforma está? No sé, va a buscar. Entonces, esta película está en. Se puede, se puede encontrar en Netflix y en Amazon, Perfecto. también en YouTube. Se llama After the Dark. Los esperamos entonces la próxima semana. Y bueno, esperamos que este episodio les haya gustado. Vamos a despedirnos hablando de nuestras redes. Empecemos entonces con Ani. Bueno, por ahora siguen siendo las mismas. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook, Aranía 28 en Instagram. Bueno, Olga.
Olga Chavarría Escritora en Instagram, en TikTok. Olga Chavarría Escritora es mi fanpage en Facebook y mi sitio web olgachavarría.com. Les recomiendo mucho que vayan porque Olga está poniendo contenido todo el tiempo muy interesante En Instagram. especialmente sobre unas historias de las escritoras mujeres espectaculares. O sea, de verdad les recomiendo mucho seguir a Olga. Me parece que es impresionante lo que nos comparte todo el tiempo y lo que uno aprende viendo también todo su canal. Y Eh, temas de creatividad. sí, muy interesante. De verdad que se lo recomiendo mucho. Carlos, cuéntanos dónde te encontramos. Bueno, yo estoy como cabarsal.com, Cabarsal en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, todo soy Cabarsal. Bueno, y a mí me encuentran en Facebook como Rafa Miranda Escritor o facebook.com/Miranda Historias, en Instagram como Raf Miranda Mus. Y bueno, nuestro podcast lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Historias al Diván. Nos pueden encontrar también en nuestra página web www.historiasaldivan.com. También nos pueden seguir en Instagram historias.divan. Nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. Recibimos un mensaje esta semana, se me olvidó contarles, de parte de Mateo Flores, que lo nombramos en el capítulo de Wolf Children, y nos quería decir bueno, que es muy importante que se escuche la voz de los fans del anime, para dejar muy claro que el anime es un formato gigante y que el éxito lo tenemos que medir desde la perspectiva del anime. Ese fue el mensaje que nos mandó Mateo. Y bueno, y también nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en la página facebook.com/historias.al.divan. Bueno, no es más. Los esperamos la próxima semana con la película After the Dark y esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos la próxima semana. Adiós, muchas gracias Adiós. por su atención. Chao.